Hola, queridos y queridas becadas. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de cómo sería diligenciar el formulario. Como ustedes saben, pues esta es la encuesta que vamos a desarrollar y la actividad que ustedes realizarán pues será llamar a las familias que tienen asignadas y llenar ustedes la encuesta para estas familias, de acuerdo con la información que cada una de ellas pues nos va a brindar. Entonces, este es el primer espacio. Aquí nos pregunta cuántos apadrinados hay en el núcleo familiar y pues vamos a hacer un ejemplo de que tenemos dos apadrinados. Uno de esos apadrinados va a ser un adolescente y otro va a ser un niño pequeño. Entonces les sugiero, en caso de que tengan una familia con dos apadrinados, eh, comenzar a llenar del mayor al menor, es decir, pregunten cuál es el apadrinado más grande y ese es el que vamos a tomar como el número uno. Y los demás, los más pequeños, pues irán ahí sucesivamente, ¿listo? Entonces, ¿a qué subproyecto pertenecen? Al subproyecto Flow. ¿Cuál es el CH del apadrinado uno? Que en este caso va a ser el adolescente. Vamos a usar estos números. ¿Y cuál es el CH del apadrinado 2? Que en este caso será el niño, pues vamos a usar estos números. Ustedes tienen el listado de los CHs, entonces pueden consultarlo, quizás sea más sencillo para ustedes de este modo. Entonces luego pregunta, ¿cuál es el estrato socioeconómico del núcleo familiar? Vamos a decir que esta es una familia de estrato 2. ¿Cuál es el nivel de estudios de cada apadrinado? Entonces el apadrinado 1, que es el adolescente, vamos a decir que está en grado décimo. Entonces vamos a marcar, por ejemplo, secundaria. Y vamos a decir que nuestro apadrinado número 2, que es el niño más pequeño, está en el jardín. Si está en el jardín, vamos a marcar como no tiene. Si está en preescolar, primaria y demás, pues ahí tendremos otras opciones para marcar, pero si está en el jardín, vamos a marcar que no tiene. Aquí nos pregunta si en la pregunta anterior se seleccionó que alguno de los apadrinados no cuenta con estudio, indicar el motivo. Entonces, como el apadrinado 1, que es el adolescente, sí está estudiando, no marcamos nada. Pero el apadrinado 2, que es el niño pequeño, eh, digamos que como está en el jardín, pues consideramos que es muy pequeño aún para entrar al sistema escolar normal. Entonces vamos a poner aquí no cuenta con la edad suficiente. Y nos vamos a la siguiente pregunta, ¿cuál es la edad de cada apadrinado? Entonces el apadrinado número uno vamos a decir que tiene, no sé, 17 años. Y el apadrinado 2 vamos a decir que tiene 2 años. Entonces marcamos aquí según corresponda para cada apadrinado. El núcleo familiar cuenta con acceso a internet, entonces pues la familia nos dirá sí o no, en este caso marquemos no. ¿Con cuáles dispositivos tecnológicos cuentan los apadrinados? Entonces esto es no importa si el niño o joven no es dueño de ese dispositivo, pero si lo utiliza para estudiar, para revisar, realizar actividades o demás, puede marcarlo. Cuando tenemos cuadritos, podemos marcar todas las opciones que sean necesarias. Entonces vamos a decir que el apadrinado uno, que es el adolescente, tiene un celular y tiene un computador. Y que el apadrinado 2, digamos que mandan las tareas del jardín a través del celular de la mamá. Entonces solo es a través del celular, entonces solamente utiliza el celular. Aquí le vamos a dar siguiente. Entonces nos pregunta, ¿los apadrinados necesitan de un acudiente para el envío de cartas? Entonces, en el caso del apadrinado uno que es un adolescente, por ejemplo, no necesita, en este caso hipotético. Y para el apadrinado 2, que es el niño pequeño, vamos a decir que sí necesita. Entonces, si nos pregunta si la respuesta anterior fue afirmativa, como tenemos un niño que sí necesitaba ayuda, entonces sí tenemos que responder la 16. Y pregunta cuál es el nivel de estudio del acudiente. Como es solamente para el apadrinado 2, entonces vamos a poner que, por ejemplo, el acudiente terminó el bachillerato. Si terminó el bachillerato, entonces ponemos bachiller. Entonces aquí nos pregunta cuál de estos medios utilizan los apadrinados para el envío de cartas. Entonces pues ellos nos dirán lo que utilicen para las cartas, por ejemplo el link. Entonces vamos a decir que ambos han enviado sus cartas a través del link. Eh, si la familia no tiene muy claro qué es el link, podemos explicarle pues que es el azulito donde que le enviamos usualmente y donde ellos tienen que escribir la carta y demás. Puede que haya familias que utilicen otros medios. ¿Cuáles medios utilizan los apadrinados para el envío de fotos? Entonces recordémosle a las familias que estas fotos de acá
son las fotos anuales, no las fotos que mandan con las cartas, sino las fotos anuales. Entonces ellos nos dirán, por ejemplo, si la envió a través de WhatsApp, para ambos niños en este caso. Siguiente. Entonces aquí nos pregunta por el programa de bienestar y educación. Entonces dice cuál es el medio o la red social que más utiliza el núcleo familiar. Entonces aquí vamos a marcar, no sé, que el apadrinado más pequeñito, pues la mamá de pronto solo tiene WhatsApp, pero que el apadrinado grande tiene WhatsApp, tiene Facebook, tiene Instagram y tiene Twitter. Entonces así lo vamos a marcar. Luego dice, considera que la forma y los medios que hemos utilizado para comunicarnos han sido adecuados. Entonces la familia les dirá si sí o si no. En este caso voy a poner que sí. ¿Sabía usted que existe? Si la familia no sabe o le pregunta, no sé qué será el comité de protección, pues simplemente ponemos no. No es necesario hacer una explicación en este momento, simplemente ponemos no. Aquí pregunta, ¿qué días de reunión son más convenientes para el núcleo familiar? Entonces, el apadrinado uno recordemos que era el adolescente, entonces, por ejemplo, puede ser que a él le quede bien los sábados, en este ejemplo. Y el apadrinado 2, que es el niño más pequeño, entonces digamos que tiene tiempo los lunes, los martes y los miércoles que no tiene clase. Aquí abajo está el acudiente. Entonces, el acudiente puede marcar. Puede decir, yo tengo tiempo los lunes, los jueves y los sábados y los domingos. Y aquí pues pregunta en qué horario de reunión le quedará más oportuno a cada miembro de la familia. Entonces, por ejemplo, para el adolescente voy a poner, no sé, que de 4 a 6 de la tarde. Para el niño pequeño, digamos que de 8 a 10 de la mañana. Y para la mamá, pues que ya, digamos que dice, puede toda la mañana y en la tarde no puede. Entonces no voy a marcar estos que son de 2 de la tarde en adelante. Entonces, ¿qué tema le gustaría profundizar en los grupos de madres? Esto lo vamos a poner por apadrinado, pero pues tratemos de pensar, lo vamos a marcar por apadrinado, pero pues hagámoslo acorde a la familia. Entonces, si la familia les dice que, por ejemplo, le interesa protección de la mujer, autoestima, entonces pues llenemos los datos según lo que le interese a cada uno. Si el adolescente, por ejemplo, tiene claro que le interesa, pues puede ponerlo y en caso del niño más pequeño, lo que le interese a la mamá. Entonces pondremos así esto aleatorio. En su familia hay jóvenes apadrinados, entonces si la respuesta es sí, vamos a llenar estos campos. Si no hay ningún joven de 12 años en adelante, no llenamos nada en este campo. Pero si hay jóvenes de 12 años en adelante, pues vamos a llenarlo. Entonces, en este caso, recuerden que el único joven es el apadrinado número 1. Entonces, dice, ¿participa en algún grupo juvenil? Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, que sí. El apadrinado 2 no responde nada porque recuerden que él es un niño pequeño y este campo es solo para jóvenes mayores de 12 años. Entonces dice, si su respuesta a la pregunta sí fue cuál, entonces no sé, voy a poner por ejemplo escuela de fútbol y la iglesia y los jóvenes Unbound. Entonces a esos asiste. Si su respuesta fue sí, por favor indíquenos a qué grupo y a qué se dedican. Entonces recuerden que pues este apadrinado no, o sea, los niños más pequeños no entrarían ahí. Pregunta, ¿cuál temática le llama más la atención al núcleo familiar? En este caso, mm, pues pensaríamos de pronto el apadrinado uno le interesa el cultivo en el hogar. Recuerden que cuando hay cuadritos marcamos todo. Al niño más pequeño, no sé, le interesa el tema de las botellitas de amor y al acudiente le interesan todos los temas. Entonces aquí marcamos todo. La vivienda cuenta con un espacio para realizar cultivos. Si por ejemplo yo marco no, aquí esta pregunta no se la voy a hacer a la familia. ¿Listo? Estas preguntas que dice programa de gestión ambiental, esas las llenan todos, es decir, no solamente los jóvenes, sino todos. Bueno, y aquí pues le daríamos siguiente. Entonces el núcleo familiar cuenta con un emprendimiento productivo, por ejemplo, voy a decir que no. Entonces dice si la respuesta anterior a la pregunta es sí, indique cuál es el emprendimiento. Entonces como no tengo emprendimiento, pues no marco. Aquí dice si la respuesta a la pregunta 36 es no. Entonces dice le gustaría tener un emprendimiento. Entonces digo sí, me gustaría tener un emprendimiento. Aquí se considera que la cooperativa puede ser una buena alternativa. Entonces pues las familias
Si no saben lo que es la cooperativa y demás, pues entonces simplemente marcamos no. No es necesario explicarlo. Y si saben lo que es y piensan que sí, pues marcamos sí. Dice, tiene conocimiento de las cooperativas que fueron creados con el apoyo de la fundación. Si la familia no sabe, entonces no necesitamos explicarle, solo ponemos no. Y si lo sabe, pues ponemos que sí. El núcleo familiar suele tener el hábito del ahorro, digamos que sí. ¿Sabía usted que se realizó? Si las familias dicen no, no estoy seguro, ¿qué será eso de la feria? Entonces marquemos de una vez que no. ¿Con quién vive usted? Entonces, pues eh, esto que dice programa de adulto mayor solo se llena si hay abuelitos. Ninguno de los que le asigné son abuelitos, entonces nadie va a llenar este espacio. ¿Sí? Esto solo se llena si hay un abuelito apadrinado. Y aquí sería en la parte de programas beca servicio que todos la llenamos. Entonces, dice califique del 1 a 5 el conocimiento que tiene sobre el programa de becas, donde 1 significa no conoce nada y 5 lo conoce bien. Entonces vamos a decir que esta familia lo conoce un 4. ¿Sabe usted si en el subproyecto hay un semillero? Entonces, si sabe, sí, si no, pues entonces pone no. Identifica usted cuáles son los becados del subproyecto. Si la familia sabe quién es, pues marcamos sí. Si no sabe, pues entonces marcamos no. Si, por ejemplo, la familia dijo no, no sé. Entonces escribimos no tengo conocimiento. Por ejemplo, si la familia puso que sí, entonces escribimos, por ejemplo, lo que la familia sepa. Si sabe lo que hace, pues ponemos eso. Si sabe quién es, ponemos quién es. Lo que la familia sepa. Entonces dice aquí, ¿conoce usted los servicios comunitarios que ayuda a la comunidad que realizan los becados? Entonces, si la familia sabe a qué se dedican los becados, marcamos sí, si no, entonces no. Si su respuesta a la anterior pregunta sí indique qué actividad conoce, entonces no sé, por ejemplo, digamos que en este caso fue no, entonces no respondería nada. Si hubiera sido así, pues los que la familia sepa. Y al final le damos enviar. No le voy a dar enviar en este momento porque este es nuestro ejemplo, pero pues ese sería, digamos, un ejemplo de cómo tendríamos que llenar nuestro formulario. Muchas gracias y igual estaremos atentos a cualquier duda.